Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Como siempre, espero que todos se encuentren bien de salud, así parecen, al menos los que se pueden ver en la cámara. Y por sus casas, pues todo esté tranquilo, ¿no? Estamos en proceso de vacunación, ya personas más jóvenes se están vacunando. Espero pues que sus padres ya estén vacunados, sus abuelos también, porque esa es la única forma, ¿no? Que podemos cuidarnos ahorita de esta pandemia. Había muchos comentarios al inicio de que la gente pues estaba reacia, ¿no? Tenía temor a las vacunas, pero es la única manera, jóvenes. Entonces, si es que tienen pues familiares que aún no lo han hecho, traten pues de convencerlos, ¿no? La vacuna no es mala, vacunarse pues no es una operación secreta, ¿no? Que se está realizando pues organismos internacionales para eliminar pues a las personas, no es así, ¿no? Al principio se pensaba que había conspiración de esto por lo otro, la misma pandemia era pues una conspiración y no es así, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces la clase y hoy vamos a desarrollar pues el tema número 16 que corresponde a la segunda parte del capítulo de unidades químicas de masa. Vamos a ver en esta parte conceptos relacionados con la composición de los elementos en los compuestos. La clase pasada vimos cómo hacer operaciones, ¿no? Con la masa de los átomos, masa atómica, masa de las moléculas, masas moleculares. Hablamos del concepto de mol, ¿no? Que era pues un concepto para indicar cuántas partículas, átomos o moléculas había en las muestras químicas. La mol está relacionado con el número de Avogadro que hemos visto la vez pasada, ¿no? Vimos también la definición de masa molar, que era pues expresar la masa de las moles en gramos, y dimos algunas fórmulas para calcular el número de mol, n, que es fundamental en todas las operaciones que se hacen, ¿no? Calcular n número de mol. Dimos también un concepto adicional que es el volumen molar para los gases a condiciones normales, que es el volumen que ocupa una mol de gas equivalente a 22,4 litros, ¿no? Pero en esa parte del curso, del capítulo de unidades química de masa, analizamos jóvenes muestras individuales, es decir, nos daban, por ejemplo, una muestra de calcio y nos pedían cuántos átomos, cuántas moles de calcio hay, ¿no? Nos daban una muestra de agua, nos pedían cuántas moléculas de agua, cuántas moles de agua. Pero en esta parte vamos a ver ya otro tipo de operación donde vamos a hacer el análisis de la composición de un elemento en un compuesto. Quiere decir que, por ejemplo, me pueden dar, ¿no? Como dato, 500 gramos de agua y me pueden pedir cuántos gramos de hidrógeno hay en el interior. Ojo que el hidrógeno está dentro del agua, ¿no? O sea, el agua es el todo, el hidrógeno es una parte. Vamos a hacer operaciones de ese tipo ahora. Ya no voy a analizar pues al agua de forma individual, sino voy a analizar al agua en relación a los componentes que tiene. Y así va a pasar para todos los compuestos. Eso se conoce, jóvenes, como composición elemental en los compuestos, o sea, composición de los elementos en los compuestos. Vamos a ver tres tipos de composiciones aquí. La primera de ellas se llama composición molar de los elementos en compuestos. Esto nos va a servir, jóvenes, para averiguar cuántas moles hay de cada elemento dentro de un compuesto. La teoría dice que cada mol de compuesto químico que yo tenga posee una cantidad definida de moles de los átomos constituyentes. Dichas cantidades quedan definidas por los subíndices de cada elemento en la fórmula. Es por eso que para yo conocer esta composición me deben dar como dato la fórmula del compuesto. Voy a observar la fórmula y los numeritos que están como subíndice en la fórmula me va a indicar la cantidad de moles de átomos de cada elemento. Y esta cantidad de jóvenes son proporcionales al número de mol. Significa que si hay 2 moles, todas las cantidades se duplican. 3 moles se triplican y así. Por ejemplo, en un problema me pueden dar, por ejemplo, una mol de este compuesto. Fíjense en este cuadro. Una mol de este compuesto que es el H3PO4 ácido fosfórico. E indicándome como dato la cantidad del compuesto, me pueden pedir cuántos átomos de cada elemento lo están conformando. La teoría dice que por cada mol que yo tenga, la cantidad de átomos de elementos que lo constituyen, en número de moles, son proporcionales a los subíndices de cada elemento en la fórmula. En esta fórmula, por ejemplo, el subíndice para el hidrógeno es 3.
Significa que si yo tengo una mol de ese compuesto, tendré 3 moles de hidrógeno. Para el fósforo es 1, tendré una mol de fósforo. Y para el oxígeno es 4, tendré 4 moles de oxígeno. Es decir, conociendo la composición molar de un compuesto, puedo conocer las moles de los átomos que lo constituyen. Estos numeritos 314, perdón, van a ser los subíndices de la fórmula. Y hay problemas de ese tipo en los ejercicios que vamos a ver. Me van a dar las moles de un compuesto y me pueden pedir las moles de los átomos que lo constituyen. Ahora, eso es para una mol, pero usualmente en los cálculos me van a dar 2 moles, 3 moles, 4 moles, 20 moles. Y la teoría dice pues que la cantidad de moles de átomos son proporcionales a la cantidad de moles de compuestos. Si aquí duplico, todo esto se duplica. Si tengo 3 moles, todo esto se triplica, ¿no? Que es simplemente multiplicar el número que va a ir adelante por los subíndices, ¿no? Por ejemplo, si un problema me dice, tengo 5 mol de este compuesto, ya no una mola, sino 5 mol, la cantidad de átomos de cada elemento sería la multiplicación. Aquí sería 5 por 3, 15 moles, ¿no? 5 por 1 para el fósforo, 5 moles, ¿no? 5 por 4 para el oxígeno sería 20 moles. Porque hemos pues quintuplicado, ¿no? Las cantidades se quintuplican porque son proporcionales. O sea, para los ejercicios, ustedes teniendo la fórmula del compuesto, pueden conocer la composición de una mol. Porque la fórmula le dice, estos numeritos le dice. Pero ya para los cálculos le van a dar más de una mol, simplemente multiplican por el número de mol. Pero aún así, jóvenes, para hacer estos cálculos, yo necesito que me digan cuántas moles de compuesto tengo, ¿no? Si tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 20. Entonces, ese número de mol N se calcula en los problemas. Debo calcularlo previamente, ¿no? Una vez que lo calcule, aquí me sale 5, 6, 7, 10, 20, puedo poder conocer la cantidad de moles de cada elemento. Esta es la primera composición. Ahora, obviamente cada fórmula va a tener sus propios subíndices y cada fórmula va a tener su propia composición. En el agua es distinto, en el dióxido de carbono es distinto, en el ácido sulfúrico es distinto, en la glucosa es distinto. Cada fórmula tiene una composición particular que depende de los subíndices de los elementos que hay pues escritos, ¿no?, en la fórmula. Primera composición. La segunda composición se llama composición en masa. Esto ya para averiguar cuántos gramos hay de cada elemento dentro de un compuesto. Lo anterior era para hallar las moles, ¿eh? Teniendo las moles de un compuesto, yo puedo hallar las moles de los elementos. Pero ahora vamos a ver la composición en masa o composición ponderal, se llama. Ahora me van a dar los gramos de un compuesto y me van a pedir los gramos de cada elemento que lo constituye. La teoría dice que todo compuesto posee una masa molecular, ¿no?, o masa molar, que resulta, jóvenes, de la suma de las masas de los átomos que lo constituyen. Esto en función a la fórmula química, ¿no? Aquí también me deben dar la fórmula del compuesto. Por lo que se puede establecer una relación o proporción entre la masa que contribuye cada elemento químico y la masa total, que es la masa molecular del compuesto. Para eso yo debo hacer esto, jóvenes, fíjense acá. Imaginemos que tengo el agua, ¿no? Si yo quiero saber, jóvenes, en qué proporción está el hidrógeno, el oxígeno y el agua dentro de esta fórmula, lo único que debo hacer es calcular la masa molecular. Esta masa molecular, como ustedes saben, resulta de sumar 2 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, un oxígeno, cada oxígeno vale 16, y la suma me sale 18. Se va a cumplir, jóvenes, que si esta parte le corresponde al hidrógeno, esta parte le corresponde al oxígeno y este es el total, ustedes pueden establecer esta proporción. La masa del hidrógeno va a ser a 2, la masa del oxígeno va a ser a 16 y la masa de agua va a ser a 18. Esta es una proporción de masas. Y como es una proporción, basta que ustedes conozcan uno de estos valores y pueden conocer el otro. Por ejemplo, si le dan la masa de agua, le dicen 500 gramos, yo reemplazo 500 acá, lo divido entre 18, paso a multiplicar 16 y ya tendría cuánto de oxígeno hay ahí. Igualito para el hidrógeno, paso a multiplicar 2 y tendría la masa de hidrógeno. Y como aquí, jóvenes, he eliminado las unidades, esto pues puedo emplear en realidad cualquier masa, o sea, me pueden dar cualquier unidad. En un examen de admisión pasado, la San Marco decía, una pregunta, se tiene 180 toneladas de agua, decía. ¿Cuántas toneladas de hidrógeno hay ahí?
Entonces, lo único que había que hacer era reemplazar acá el agua, 180 toneladas. Lo dividen entre 18, sale 10, y el hidrógeno sería 2 por 10, 20 toneladas era la respuesta, ¿no? Directamente. Entonces, esta proporción se va a establecer a partir de la masa molecular. Y obviamente, cada molécula va a tener su propia proporción porque tiene su propia fórmula y tiene pues los valores de masas atómicas en función de esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este compuesto, carbonato de sodio, la masa molecular de este compuesto sería así, 2 sodios, 2 por 23. Eso le va a venir de dato, a masa atómica sí es dato. Un carbono, 1 por 12. 3 oxígenos, 3 por 16. Cuando yo sume todo esto, me va a salir 100, 106. Como cada uno de estos valores representa la masa de un componente, y esto es la masa total, se puede establecer esta proporción de masa, ¿no? La masa del sodio sería 46, porque 2 por 23 es 46. La masa de carbono sería 12, la masa de oxígeno sería 48 y la masa total es a 106. Y esto también es una proporción, jóvenes, constante, significa que basta que me den la masa de uno, puedo hallar pues la masa del otro, ¿no? De los demás. Esto se llama composición ponderal y sirve para averiguar cuántos gramos, normalmente operamos en gramos, de un elemento hay en una masa de un compuesto pues determinado. Por lo tanto, para cualquiera de estos dos casos y para cualquier relación que ustedes puedan establecer según la fórmula y masas moleculares, basta conocer la masa de uno de los componentes de esta relación para conocer la masa del resto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes aquí le dicen, ¿no? Tengo 20 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno serán suficientes para formar el agua? Entonces yo reemplazo acá 20 gramos y hallo esta masa multiplicando esta acá, ¿no? O aquí, dispongo de 120 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de sodio serán necesarios para formar el compuesto? Entonces reemplazo acá 120 gramos, divido entre 12, paso a multiplicar el sodio y tendría pues la masa, ¿no? O si quiero el oxígeno, paso a multiplicar esto. Si quiero él, paso a multiplicar aquí. Es una proporción aritmética. La tercera composición que vamos a ver es la composición porcentual en masa de los elementos en compuestos. Es la misma proporción anterior, solo que aquí vamos a llevarlo ahora a porcentajes. Como la masa de un compuesto resulta de la suma de la masa de los elementos, cada elemento, jóvenes, va a representar un porcentaje de la masa total. A esto, jóvenes, se denomina también composición centesimal. Composición centesimal o composición de 100, ¿no? Porque el porcentaje hablamos de 100%, hablamos de 100. Y se determina a partir de la composición en masa, o sea, la composición anterior. Y se tiene que expresar en porcentaje. Por ejemplo, veamos la glucosa. Miren, ¿ah? Esta glucosa tiene una masa molecular 180 que resulta pues de sumar 6 carbonos, 6 por 12, 2 hidrógenos, 12 por 1, y 6 oxígenos, 6 por 16. Para que el valor salga 180, cada elemento contribuye pues en una cantidad. Por lo tanto, podemos decir de que dentro de estos 180, cada elemento representa un porcentaje de la masa. Y el porcentaje se calcula así. Si quiero el carbono, porcentaje de masa de carbono, acá arriba voy a colocar la masa del carbono, 6 por 12, y voy a colocar debajo el total y lo voy a multiplicar por 100. Eso me sale 40%. Porcentaje de hidrógeno sería pues la parte del hidrógeno, que sería 12 por 1, multiplicado por 100 entre el total, 180. 6,67. Y el porcentaje de oxígeno sería la parte del oxígeno, 6 por 16, sobre 180 multiplicado por 100, 53,33%. De tal manera que estos porcentajes siempre suman 100%. Esto es importante, jóvenes, porque conociendo estos porcentajes, yo puedo hallar la masa de cada elemento en una muestra cualesquiera del compuesto. ¿Qué significa eso? Que siempre en la glucosa el carbono va a representar 40%. O sea, si un problema me dice, tengo 1 gramo de glucosa, ¿cuántos gramos de carbono hay? A ese gramo le saco el 40% y ya tengo el carbono. Le saco 6,63%, tendría el hidrógeno, 53,33% tendría el oxígeno. Si me dicen, tengo 1 tonelada de glucosa, ¿cuántos gramos de carbono hay? Solamente le saco el 40% de esa tonelada, el 6,67% para el hidrógeno y 53,33% para el carbono, para el oxígeno.
Esto se denomina composición centesimal y como todo porcentaje, jóvenes, en aritmética ustedes lo calculan así, ¿no? La parte de un componente, el carbono aquí sobre el total, multiplicado por 100. Porcentaje es así siempre, ¿eh? Parte todo sobre por 100, ¿no? Parte todo multiplicado por 100. Estos porcentajes, jóvenes, en masa, 40, 6,67 y 53,33, son constantes e independientes de la cantidad de muestra analizada. Es decir, para cualquier masa de glucosa que ustedes le den como dato en el problema, el carbono, por ejemplo, siempre va a representar el 40%. Es un porcentaje fijo, ¿no? Definido ya. Entonces, en los problemas le pueden dar 10 gramos de glucosa, 20 gramos, 50 gramos, 1000 gramos, 10 kilogramos, 50 toneladas. El carbono siempre va a representar el 40%. Y ustedes pueden hacer un cálculo directo. Ahora, ¿cómo se aplica esto para los problemas? ¿No? Eso depende, jóvenes, de lo que le pidan calcular. Ustedes van a hallar una relación. Si quieren hallar moles de átomos, relación molar, la primera. Si quieren hallar masa, relación pues de masa, ¿no? Relación porcentual, ponderal. Y si quieren operar con porcentajes, lo aplican de esta manera. Veamos algunos ejemplos. Miren, ejemplo número 1. Dice, a ver, se tiene una muestra de 930 gramos de este compuesto, fosfato cálcico se llama, cuya fórmula es carbono 3, todo el PO4 está multiplicado por 2. Determine, dice, el número de átomos en mol, o sea, voy a calcular cuántas moles de átomos de calcio y fósforo están presentes en la muestra. La muestra es 930 gramos, ¿ah? Entonces, lo que debo hallar acá, para hallar las moles, debo utilizar la composición molar. O sea, debo tener cuántas moles de este compuesto tengo, ¿no? Porque según la fórmula, cada mol de compuesto me daría 3 moles de calcio, ¿no? Porque el subíndice es 3, 2 moles de fósforo, porque el subíndice sería 2, y 8 moles de oxígeno por cada mol. Pero yo no tengo pues una mol, tengo 930 gramos de fosfato, entonces eso lo debo convertir a mol. ¿Y cómo se convierte a mol? Utilizamos pues la fórmula, ¿no? Aquí viene la operación. Si se desea conocer, jóvenes, el número de átomos en mol de un elemento contenido en un compuesto, se debe aplicar la relación de composición molar que hemos visto al inicio. Pero primero yo debo tener el número de moles de compuesto. No tengo las moles, tengo solamente 930 gramos. Debo calcular N. Y N se calcula así, jóvenes, le hemos dado la clase pasada. Masa en gramos entre la masa molecular pues, del compuesto, ¿no? Masa en gramos es 930 gramos, porque eso es dato. La masa molecular depende de la fórmula. Aquí, jóvenes, miren. La masa dato es 930 gramos. La masa molecular de él resulta de sumar 3 calcios, 3 por 40, 2 fósforos, 2 por 31, y 8 oxígenos, 8 por 16. Entonces, reemplazando en esta fórmula sería así. 930 gramos, este es el dato, y la masa molecular ya la había sumando. 3 por 40 para el calcio, 2 por 31 para el fósforo y 8 por 16 para el oxígeno. Esta operación que está acá abajo sale, jóvenes, 310. Lo pueden verificar, sale 310. Gramos con gramos se cancela y la respuesta sale en mol. 930 entre 310 sale 3 moles. Significa que en este problema tengo 3 moles de compuesto y con ello me piden averiguar cuántas moles de calcio y fósforo hay. Utilizamos nuestro cuadrito. Tengo 3 moles de este compuesto. ¿Cuánto de calcio habría? 3 por 3, 9 moles de calcio. ¿Cuánto de fósforo? Ojo que el fósforo aquí lleva 2, ¿ah? Porque este 2 pasa al fósforo. 3 por 2, 6 moles de fósforo y esa es la respuesta. O sea, dentro pues de 930 gramos de este compuesto, que son 3 moles, la cantidad de moles de elementos serían pues para el calcio 3 por 3 porque su subíndice es 3 y para el fósforo sería 3 por 2. También se puede hallar del oxígeno, ¿eh? Sería 3 por 8, ¿no? Porque el oxígeno aquí es 8. Pero no me piden pues del oxígeno, no solamente del calcio y del fósforo. Bien, esa es la respuesta, moles de átomos. Ahora, si ustedes quisieran átomos en número, tendrían que cambiar, pues la mol, si ustedes recuerdan, vale 6 por 10 a la 23, ¿no? El número Avogadro. 9 moles sería pues 9 veces 6 por 10 a la 23 y le sale un número grande, enorme. Por eso conviene dejarlo mejor como 9 mol, pues, ¿no? En vez de hacer las operaciones. Pero si le pidiesen números, sí hay que operar, pues, ¿no? 6 moles acá sería 6 veces
el número de Avogadro, o sea, 6 por 10 a la 23, ¿no? Multiplicado por 6 porque son 6 moles. Entonces, esta es la relación molar que se aplica cuando le pidan moles. Luego la muestra contiene, no, aquí es la respuesta, 9 moles de calcio y 6 moles pues de fósforo, ¿no? Aquí he puesto 15 moles de oxígeno, qué raro. Tendría entonces 9 mol de átomos de calcio. Esa es una de las respuestas. Y 6 mol de átomos de fósforo, ¿no? Porque me pedían aquí para dos elementos, ¿no? Para el calcio y el fósforo. Fósforo. Esa es la respuesta. 9 moles de calcio y 6 moles de fósforo. Bien, ejemplo número 2. Dice, se analiza una muestra de 1000 gramos de un mineral que contiene óxido alumínico. Aquí está la fórmula. El cual representa, dice, el 51% de la masa de estos 1000 gramos. ¿Ah? Con ello me piden calcular la masa de aluminio dentro del mineral. Ojo que el aluminio no está dentro del mineral exactamente, sino está dentro de este óxido. ¿Ah? Entonces, si yo conozco la masa del óxido, puedo saber cuánto es la masa del aluminio. La masa del óxido es 51% de estos 1000 gramos. O sea, 510 gramos, ¿no? Entonces, yo voy a tener 510 gramos de este óxido y me piden averiguar cuánto de aluminio hay ahí, en gramos. Entonces, como me dan masa y me piden masa, voy a calcular pues la relación de masas. Voy a establecer la relación de masas. Datos, aluminio 27, oxígeno 16. Bien, entonces, para este problema, primero voy a calcular la parte pura del compuesto presente en los 1000 gramos, ¿no? Aquí también se ha pasado, no sé por qué ocurre esto. La muestra inicial, aquí, es 1000 gramos, ¿no? Pero aquí apareció pues 2000 gramos, qué raro. Bien, entonces a esos 1000 gramos de compuesto, porque el dato es 1000 gramos de mineral, le voy a sacar el 51%, ¿no? Para tener solamente el óxido donde está el aluminio que yo quiero, 510 gramos. Ahora sí, de estos 510 gramos, una parte es aluminio y otra parte es oxígeno. A mí me piden pues el aluminio. Entonces voy a establecer la proporción de masa. ¿Cómo se hacía esto? Se calculaba, jóvenes, la masa molecular, ¿no? Para establecer una proporción entre el aluminio y el todo, porque me dan el todo, voy a establecer pues la masa molecular. La masa molecular sería así, 2 aluminios, según la fórmula, cada aluminio vale 27. 3 oxígenos, 3 por 16, y esto me sale 102. Entonces yo voy a establecer una relación aquí entre el aluminio y el óxido, porque el dato es el óxido, ¿ah? Entre el aluminio y el óxido y queda así. La masa del óxido es a 102, como la masa del aluminio es 2 por 27. También puedo hacer lo mismo para el oxígeno, pero aquí no me piden el oxígeno, ¿no? Masa del óxido es a 102, como el masa del aluminio es 2 por 27. Como me piden el masa de aluminio, me deben dar de dato él, ¿no? Y esto está acá, jóvenes, 510 gramos, ¿no? Eso es lo que he calculado. Entonces voy a reemplazar acá 510 gramos entre 102 más aluminio 2 por 27. Bien, operamos aquí, sale 5, como ustedes pueden ver, ¿no? Esta división sale 5 por 2, 10 por 27, la masa de aluminio es 270 gramos. Quiere decir que dentro de los 510 gramos, 270 gramos es de aluminio puro. La otra parte sería pues oxígeno, ¿no? Porque el óxido está formado por aluminio y oxígeno. Noten aquí que no he operado con moles, jóvenes, porque me están pidiendo masa, establezco la relación de masas. La relación de masas se establece sobre la base de la masa molecular, ¿no? El total siempre pues es la masa molecular y la parte viene a ser. Para el oxígeno sería 48, ¿no? 3 por 16. ¿No? Porque aquí hay 3 componentes, aluminio, oxígeno y el todo. 3 relaciones, ¿no? Aquí solamente he tomado 2, de acuerdo a lo que me piden, pues lo que me dan y lo que me piden, ¿no? Bien, ejemplo 3. Dice, el metano, CH4, es uno de los mejores combustibles conocidos por el hombre. Si se tienen 95 gramos de este combustible, determinen la masa de hidrógeno que se podría extraer, ¿no? O sea, ¿cuánto de hidrógeno hay ahí?
¿no? Entonces, para este problema se puede hacer de dos maneras, ¿no? Como me dan masa, 95 gramos, para hallar la masa de hidrógeno puedo hacer lo mismo que acá, establecer la proporción de masas del carbono, del metano al hidrógeno. Pero también se puede resolver, jóvenes, por porcentaje, ¿no? Y para aplicar la tercera relación voy a hacer eso. En este compuesto, el carbono y el hidrógeno representan cierto porcentaje fijo, que va a ser el mismo que va a representarse pues en 95 gramos. Otra forma de determinar la masa contenido en un compuesto, en 95 gramos de este compuesto, es a partir de la composición centesimal que hemos mencionado en la tercera relación. Pues esto representa un porcentaje constante para cualquier muestra química pura del compuesto. Entonces, miren, voy a calcular el porcentaje de hidrógeno porque a mí me piden hidrógeno. La masa molecular siempre es importante, por eso necesito la fórmula. Hay un carbono, que sería 1 por 12, 4 hidrógeno, que sería 4 por 1, esto me sale 16. El porcentaje de hidrógeno sería la parte del hidrógeno, 4 por 1, sobre 16 multiplicado por 100. Y eso me sale 25. 25%. Significa, jóvenes, que para cualquier muestra que yo tenga de metano, el hidrógeno siempre va a ser el 25%. Y como en este problema me dan 95 gramos de metano, el hidrógeno sería pues 95% de metano, ¿no? Entonces decimos, luego la masa de hidrógeno en la muestra en 95 gramos de este compuesto sería pues el 25%, porque el hidrógeno siempre va a representar el 25%. Entonces, a ese 95 gramos le voy a sacar el 25% y me va a salir 23,75 gramos. Esa es la respuesta, sacando porcentaje. Porque esto también se puede resolver utilizando la composición en masa, ¿no? Porque establezco solamente una relación, miren, ¿ah? Masa de hidrógeno sería 4, como masa total es a 16. Como la masa total que es 95, también puedo hallar pues el hidrógeno y el valor va a ser el mismo, ¿no? O sea, aplicando esta relación de acá. Este tipo de cociente, ¿no? Aquí relacionamos el total, 102 al aluminio, 2 por 27, ¿no? En este ejemplo podemos hacer lo mismo, ¿no? Puedo relacionar el total, que es 16, al hidrógeno, que es 4. Como me dan el total vale 95 gramos, puedo hallar pues el hidrógeno, ¿no? Pero también se puede hallar por porcentaje y es más rápido. Ustedes ya van a utilizar pues una de estas relaciones dependiendo lo que quieran calcular y la facilidad también de los datos, ¿no? Bien, el otro punto que vamos a ver en esta clase, porque han venido problemas pues de dos tipos, es la determinación de las fórmulas de los compuestos químicos. Noten, jóvenes, que para aplicar las tres relaciones anteriores, yo necesito la fórmula del compuesto. Me deben dar la fórmula del compuesto para ya conocer las moles, la masa o el porcentaje en masa. Necesariamente me deben dar la fórmula del compuesto, porque necesito la masa molecular. Pero va a haber ejercicios, jóvenes, donde no le van a dar la fórmula de compuesto y más bien ustedes van a tener que desarrollar operaciones para establecer la fórmula del compuesto. Y eso se hace por el proceso inverso, ¿no? Así como si tienen las moles de un compuesto y la fórmula pueden calcular las moles de los elementos, se puede hacer lo contrario. Puedo tener las moles de los elementos y hallar la fórmula del compuesto, ¿no? Así como me dan la masa de un compuesto y puedo hallar la masa de los elementos, ¿no? Teniendo la fórmula, en los problemas me pueden dar la masa de los elementos y con ello puedo reconstruir la fórmula, ¿no? Lo mismo que los porcentajes. Y en esta parte vamos a hacer operaciones de ese tipo. Todo compuesto químico, muchachos, se puede expresar con una fórmula química. Ya sabemos eso. Y esta fórmula nos indica dos tipos de información. Información cualitativa, o sea, en la fórmula yo puedo ver quiénes son los elementos que lo están formando. Eso se llama cualitativo. Porque yo puedo saber, ¿no? Los constituyentes, ¿no? Si hay hidrógeno, si hay carbono, si hay oxígeno, si hay nitrógeno, puedo saber de forma cualitativa. Y en forma cuantitativa, puedo conocer las cantidades que hay de cada elemento, viendo pues la masa molecular, ¿no? Eso lo hemos visto pues en las relaciones anteriores. O sea, si yo tengo la fórmula, sé qué elementos lo constituyen, eso se llama información cualitativa, y calculando la masa molecular, sé las cantidades que va a haber de cada uno, ¿no? Eso se llama cuantitativa, de cantidad. En general, todo compuesto químico se puede representar con dos fórmulas químicas, ¿sabes?, que llevan estos nombres.
La primera de ellas se llama fórmula empírica de un compuesto. Fe es su notación. La fórmula empírica se denomina también fórmula mínima, jóvenes, pues nos indica la mínima cantidad de átomos que hay en la fórmula para un compuesto químico. Nos indica la mínima proporción respecto a las moles, o los numeritos más chiquitos en la fórmula para las moles. Recuerden, jóvenes, que los subíndices de la fórmula nos indican las moles, ¿ah? Entonces, si yo conozco las moles, puedo saber cuáles son esos números, ¿no? Que van abajo en la fórmula. Son mínimos enteros de los elementos que lo constituyen. Fundamentalmente, este tipo de fórmula llamada empírica se emplea, jóvenes, para representar a los compuestos iónicos. Porque los compuestos iónicos, como no poseen moléculas, siempre se dan con una fórmula la más sencilla posible, ¿no? La más simple, y eso se llama fórmula empírica. Mientras que vamos a ver que para los compuestos covalentes, ahí la cosa cambia. Los compuestos covalentes sí tienen moléculas, ¿no? Ellos van a tener pues una fórmula mucho más grande que los compuestos iónicos, como vamos a ver. Para un compuesto de esta forma, jóvenes, así, ¿no? A, X, B, Y, C, Z, de 3 elementos, puede haber más, puede haber menos. Se va a cumplir que si yo quiero conocer la fórmula del compuesto, debo conocer los valores de X, Y y Z, que son los subíndices, ¿no? Porque en el problema me va a decir pues que A, por ejemplo, es el carbono, B es el oxígeno, C es el hidrógeno, o A es el calcio, el otro pues es el cromo, el hierro, me van a decir. Pero para yo completar la fórmula necesito estos valores que son los subíndices. X, Y y Z, cuando se expresa con los mínimos números enteros, cuando son los valores más pequeñitos y primos entre sí significa que ya no se pueden simplificar todos de forma simultánea. Se dice, jóvenes, que tenemos la fórmula empírica del compuesto. Cuando estos valores son los mínimos. Los valores X, Y y Z representan los subíndices de la fórmula y expresan, muchachos, la proporción molar, el número de moles de los elementos que lo conforman. Por lo que si yo quiero hallar los valores X, Y y Z, debo hallar las moles de cada elemento que lo constituye. Debo calcular N número de mol sobre la base de los siguientes procedimientos, ¿no? Aquí ya vienen procedimientos, ¿no? O sea, la idea para que ustedes determinen la fórmula de un compuesto, en este caso la fórmula empírica, en los problemas le van a decir qué elementos están en la fórmula empírica. Por ejemplo, le pueden decir, tengo un compuesto formado por fósforo y azufre, ¿no? Le van a decir. Entonces, aquí voy a escribir fósforo X, azufre Y. La idea es hallar los subíndices para conocer la fórmula. Para conocer X e Y, yo debo calcular N, número de mol, porque estos subíndices me indican las moles, de acuerdo con la primera relación que hemos visto, ¿no? Los subíndices me indican las moles. Y para eso debo seguir estos procedimientos. Son 4 pasos, jóvenes, pero si ustedes practican, lo pueden hacer en 2 nada más. Primer paso. Se determinan los números de mol de cada elemento que conforman el compuesto a partir de su masa. O sea, me van a decir que está formado por calcio, carbono, oxígeno y me van a dar sus masas. Yo voy a hallar N, número de mol, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo paso, si no le dan las masas, pero le dan los porcentajes en masas, ustedes van a asumir 100 gramos de compuesto y le sacan los porcentajes a 100 y tendrían las masas de cada elemento y proceden con el paso 1. Vuelven al paso 1 y hallan el número de mol. El número de mol se calcula así, jóvenes, ¿ah? Masa en gramos, que va a venir de dato, o lo pueden hallar en porcentajes de 100, dividido sobre la masa atómica en gramos por mol. Por eso yo debo saber qué elemento está en la fórmula. Si es calcio, si es carbono, si es oxígeno, es nitrógeno. Tercer paso. Una vez que yo calculé, jóvenes, N, debo observar la mínima proporción de enteros para esos valores. Debo establecer la mínima proporción de enteros, porque no siempre me van a salir enteros. Por ejemplo, si hago los cálculos y me sale que N4, ¿no? Para uno, ¿no? Y N8 para el otro, la mínima proporción entera sería de 1 a 2, ¿no? Porque 4, 8 es 1, 2, ¿no? Los mínimos enteros serían 1, 2. O si las moles, por ejemplo, me salen 0,3 y el otro me sale pues 0,9, la mínima proporción de enteros sería de 1 a 3, ¿no?
de 1 a 3. Ustedes tienen que establecer eso, ¿no? Y esos valores enteros mínimos, ustedes lo van a colocar en la fórmula y ya tendrían la fórmula empírica. Cuarto paso. Si los números de moles, jóvenes, son cantidades decimales y difíciles de establecer los números enteros mínimos, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? A todos los valores de moles que han hallado, se les va a dividir por el menor de los valores calculados. Al hacer eso, las cantidades se van a convertir a enteros y esos valores enteros los van a reemplazar como X, Y Z en la fórmula. Pero si al dividir a todos entre el menor de los valores sigue saliendo decimales, van a tener que hacer otra operación. Van a multiplicar a todos por un mismo número entero, el más pequeñito, de tal manera de volverlos enteros. Por ejemplo, si luego de dividir a todos entre el menor me salió 2, 3 y 3,5, entonces yo tengo que multiplicar a todos por 2 para que ese 3,5 se vuelva pues entero, ¿no? Pero eso ya es un paso pues adicional. Una vez que se logre llegar a enteros, los mínimos, ya se reemplaza en la fórmula los valores X, Y y Z, que son los subíndices, y ya tendríamos la fórmula empírica. Este cuarto paso, jóvenes, a menudo pues se hace ya cuando los valores decimales que vamos a obtener son muy feos, ¿no? O sea, no se pueden ver la proporción. Pero ustedes, pues, como tienen habilidad matemática, se van a dar cuenta rapidito de la proporción. Y esto se aplica así. Veamos otro ejemplo. A ver, ejemplo número 4. Dice, se analiza un compuesto formado por los elementos cloro y oxígeno. O sea, ya me dicen que en la fórmula va a estar el cloro y va a estar el oxígeno. El análisis indica que por cada 7,1 gramos de cloro, me están dando la masa de cloro, se tienen 8 gramos de oxígeno. Y con ello me piden determinar la fórmula empírica. Me dan de dato masa atómica de cloro, oxígeno, porque voy a utilizarlo acá, aquí en esta fórmula, masa atómica. Bien, la solución sería así. En este problema ya nos dicen pues que el compuesto va a estar formado por cloro y oxígeno. Entonces yo puedo escribir la fórmula así. Cloro X, oxígeno Y. Lo que yo no sé son los valores pues de X e Y para conocer la fórmula, ¿no? Por lo que vamos a calcular el número de mol, porque el número de mol N me va a decir estos valores que están acá, porque son mínimos enteros de los números de mol. ¿Cómo calculo? Masa en gramos. Para el cloro sería 7,1 entre 35,5. Dato. Para el oxígeno sería 8, acá está 8 gramos, entre 16, ¿no? Voy a ir a los números de mola utilizando esta formulita de acá. Para el cloro sería así, dato 7,1 gramos, su masa atómica es 35,5, esto viene en el problema. Siempre hay que colocar en gramos por mol acá, aquí dice la fórmula. Cancelamos gramos, sale mol, pues esto sale 0,2. Para el oxígeno, dato 8 gramos, masa atómica, esto viene en el enunciado, 16 gramos por mol, sale 0,5. Y ya tenemos las moles, ¿no? Ya tenemos las moles. Estos vienen a ser, jóvenes, los subíndices de la fórmula, los valores X e Y, pero no lo podemos reemplazar así cuando son decimales. Lo que hay que hacer es convertir estas cantidades a los mínimos enteros. Y los mínimos enteros ya lo pueden ver, pues es de 2 a 5, ¿no? Los mínimos enteros serían 2 a 5, 2 primos, ¿no? O sea, eliminan el decimal y los números que les salen serían pues 2 y 5, ¿no? Entonces se van a concluir de esta manera, ¿no? Se observa que la mínima proporción de las moles, ¿no? Mínima proporción entera es de 2 a 5, lo cual corresponde pues a los subíndices X e Y de la fórmula. Por lo tanto, la fórmula sería así, cloro 2, oxígeno 5. Esta sería la fórmula. Y ya tienen la fórmula, ya pueden hacer cualquier operación. Ahora, si ustedes no pueden ver la proporción de 2 a 5, siguen el paso 4. El paso 4, ¿en qué consistía? En dividir a los dos por el menor de los valores. El menor de los valores es 0,2. Si acá divido entre 0,2 me sale 1, ¿verdad? Si acá divido entre 0,2 me sale 2,5. Persiste un decimal, ¿no? Y cuando persiste un decimal, se multiplica a todos por un mismo número. En este caso sería por 2. Como aquí salió 1, lo multiplican por 2, me sale 2. Como aquí salió 2,5, lo multiplican por 2, sale 5. O sea, al final la respuesta igualita es 2 y 5. Pero mejor lo veo acá directamente, pues, ¿no? O divido estas dos cantidades para eliminar decimales y la proporción sería de 2 a 5. Y esos son los subíndices de la fórmula. Solamente, jóvenes, cuando los valores son feos, como hemos mencionado, difíciles de darse cuenta de la proporción, ahí van a seguir pues el paso 4, ¿no?
Como en este ejemplo, miren, ejemplo 5. Dice, se analiza un compuesto formado por los elementos químicos potasio, cromo y oxígeno. Tiene 3 elementos, ¿ah? El análisis indica que el potasio representa 26,53% de la masa, el cromo 35,37% y el resto corresponde al oxígeno. No me dan el porcentaje del oxígeno, pero yo lo puedo deducir porque los porcentajes siempre suman 100, ¿no? Siempre suman 100. El potasio es 26,53%, el cromo 35,33%. ¿Cuánto sería el oxígeno, no? Es lo que falta de 100, ¿no? Ustedes entonces a 100 le restan, ¿no? 26,53 que es el potasio, 35,37 que sería pues el cromo y el oxígeno representaría 38,1%. Con esos valores, jóvenes, vamos a hallar la fórmula empírica del compuesto. Tenemos como dato masa atómica del potasio 39, cromo 56 y bueno, aquí cromo es 52, en realidad he puesto 16, 56 y oxígeno 16 porque aquí vamos a utilizar estos valores, ¿ah? Bien, el paso 2 del procedimiento dice que si no me dan las masas y me dan los porcentajes, yo voy a asumir 100 gramos de compuesto y así tendría la masa de cada elemento y procedo a calcular las moles. Entonces, en este problema nos proporcionan como dato los porcentajes de cada componente, ¿no? El compuesto sería así, potasio X, cromo Y, oxígeno Z, ¿no? Porque me dicen que está formado por estos 3 elementos. El oxígeno representa 38,1%, ya lo hemos calculado mentalmente porque tenemos los porcentajes de los 2 restantes. Por lo que aquí asumiremos 100 gramos de compuesto y con eso hallamos la masa, pues, ¿no? El oxígeno sería 38,1% de 100, ¿no? O sea, 38,1 gramos, pues, ¿no? Porque sacamos porcentajes, se anula el 100, ¿no? Por eso asumir 100 gramos, porque si asumimos 100 gramos, los porcentajes directamente se convierten a masa, ¿no? Bien, teniendo entonces ya las masas, vamos a hallar las moles de cada elemento. Sería así, ¿ah? Con esta fórmula. Potasio sería su masa, 26,53 gramos, que es 26,53% de 100, entre 39, que es dato. Esto nos sale 0,68. Estamos reemplazando a la masa en gramos, que hemos hecho convertir los porcentajes a gramos. Cromo, 37 gramos, que es el 35,37% de 100, entre 52. Masa atómica del cromo, dato. Sale 0,68. Y oxígeno sería pues su masa, que sería 38,1% de 100 gramos, 38,1 gramos, divide entre su masa atómica, que es 16. Nos sale 2,38. Esos son los valores. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los números enteros que aquí proporcionan, ¿no? Estas moles? Aquí no se puede ver, pues, ¿no? Como el caso anterior, que era 0,2, 0,5, ¿no? Aquí no se puede ver, entonces, cuando no se pueden ver porque los números son feos, vamos a dividir a todos ellos entre el valor más pequeño, y el valor más pequeño es cualquiera de estos dos, ¿no? Decimos acá, como los números de mol son valores decimales, procedemos a dividir a todos por el menor valor, que es 0,68. Aquí entre 0,68 me sale 1, entre 0,68 me sale 1, y aquí voy a dividir y me va a salir, jóvenes, esta cantidad. Aquí lo vamos a hacer. Para el primero sale 1, para el segundo sale 1 y para el tercero sale 3,5. Entonces el paso 4 dice que si al hacer eso, esa división, persisten aún los enteros, voy a tener que multiplicar a todos por un valor, ¿no? En común, el más pequeño, para volverlos enteros, ¿no? Como aquí termina en 5, me conviene pues multiplicarlo por 2, ¿no? Cuando yo multiplique por 2, aquí me quedaría 2, 2 y aquí 7, ¿no? 2, 2, 7. Aún persisten los decimales, por lo que se multiplica por el mínimo entero, que sería 2, de tal manera que se obtienen la proporción molar 2 moles, 2 moles, 7 moles, 2, 2, 7. Y esos, jóvenes, ya pasarían a formar la fórmula pues empírica, ¿no? 2, 2, 7. Así quedaría el compuesto. Lo hemos reconstruido en base, jóvenes, a la información que tenemos. En eso consiste este tipo de operaciones, ¿no? Para determinar la fórmula empírica. En algunos casos, jóvenes, los valores de las moles van a salir facilito de darse cuenta de la proporción de mínimos números enteros,
Aunque aquí jóvenes no solamente pueden multiplicar pues por 2, ¿no? En realidad yo también puedo multiplicar por 4 y se volvería entero, ¿verdad? También puedo multiplicar por 10 y se vuelve entero. 10, 10, 35, ¿no? Pero esos valores jóvenes tienen factor común, ¿no? Para llegar a la fórmula empírica deben ser los más pequeñitos, y los más pequeñitos son 2, 2, 7. Son los más pequeños, pues es fórmula mínima, pues. Fórmula mínima. Bien, el otro tipo de fórmula se llama fórmula molecular. Y esto es obviamente solo para moléculas, ¿no? Se denomina también fórmula verdadera, es decir, la fórmula real del compuesto, pues nos indica la proporción real de las moles de los elementos que constituyen al compuesto. Van a ser múltiplos de estos valores de acá. Fundamentalmente, este tipo de fórmula se emplea para representar a los compuestos covalentes, ya no a los iónicos, sino a los covalentes. Las fórmulas de este tipo poseen subíndice con factores en común. O sea, las fórmulas verdaderas sí tienen subíndices, numeritos abajo que sí tienen factor común, pero que ya no se simplifican porque son fórmulas reales, son verdaderas, ¿no? Son verdaderas. Por lo general, las fórmulas moleculares son múltiplos de las fórmulas empíricas. Son el doble, el triple, el cuádruple, así, ¿no? Cuando se trata de un mismo compuesto. Dicha multiplicidad tiene que ver con las masas moleculares, ¿no? Quiere decir que si la fórmula verdadera es más grande que la fórmula empírica, que es la forma simplificada, la fórmula molecular va a tener una masa que va a ser el doble o el triple o el cuádruple, así, de la fórmula pues empírica, ¿no? O también la cantidad de átomos, va a ser el doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Eso se llama atomicidad. Ejemplos de algunos casos, mire, de compuestos que tienen fórmula empírica y fórmula molecular. Por decir, el etano. Miren, el etano se representa así, carbono 2, hidrógeno 6. Esta es su fórmula molecular o verdadera. Tiene factores comunes, pero no se puede simplificar, jóvenes, porque si simplificamos ya sería otra especie, no sería pues el etano. Por eso se le deja así. Su fórmula empírica sería CH3, sacándole la mitad. Pero esto no es una fórmula real, pues. Pero nosotros sí podemos conocer esta fórmula por los pasos que hemos visto pues en el procedimiento anterior, ¿no? Ahora, se redujo a la mitad porque hemos sacado mitad. Y noten que eso se observa en las masas moleculares. Aquí la masa molecular es 30 porque sería 2 carbonos 24 más 6 hidrógenos sale 30. Aquí en cambio la masa molecular es 15, ¿no? Un carbono que es 12 más 3 hidrógenos. Como yo sé cuántas veces más grande va a ser pues la fórmula verdadera que la fórmula empírica, comparando estos términos, ¿eh? La masa molecular aquí 15, aquí 30, entonces la fórmula verdadera es el doble, pues. Como aquí, ¿no? El penteno, miren, tiene esta fórmula. 5 y 10. Esto se puede simplificar, pero no se hace porque es fórmula verdadera. Su masa molecular sale 70. Si lo simplificásemos, tendríamos la fórmula empírica. Esto no es una fórmula real, porque el CH2 no existe. Pero si nosotros calculamos esto y nos sale 14 su masa molecular, porque sería carbono 12 más 2, 14, y lo comparamos con el valor real, la multiplicidad pues es 5, ¿no? Entonces yo puedo decir que la fórmula verdadera de este compuesto es en realidad pues el quíntuplo. O sea, multiplico aquí por 5 daría pues 10 llegaría a esto. La misma glucosa, ¿no? La glucosa se escribe así. ¿Por qué no se simplifica la glucosa, no? Porque la glucosa es molécula real, pues, ¿no? Si simplificamos tendríamos esto. Y esto no es glucosa, pues. Esto ya no sería glucosa. Sería más bien la fórmula empírica de la glucosa que no es una fórmula real. La masa molecular de él es 30, comparado de él es 180, ¿no? Entonces, la fórmula verdadera es el sextuplo, ¿no? De la fórmula empírica. Quiere decir, jóvenes, que si ustedes quieren conocer la fórmula verdadera de un compuesto, su fórmula molecular, primero debo conocer la fórmula empírica. Y esto ya conocemos procedimientos, los 4 pasos que hemos dado. Una vez que tengo la fórmula empírica, voy a calcular esto. Y de la fórmula verdadera, lo único que me van a dar de dato concreto son estos valores de acá. Entonces yo voy a comparar y establecer esta multiplicidad y decir pues que la fórmula verdadera es el doble, es el triple, es el cuádruple de la fórmula empírica. Va a ser así. En algunos casos, jóvenes, solo en algunos casos, la fórmula empírica y molecular van a ser las mismas, ¿no? O sea, ya no se pueden simplificar. En algunos casos. Esto debido a que la composición de átomos va a tener cantidades pues, numéricas que no se pueden simplificar, ¿eh? O sea, no todas las fórmulas se pueden simplificar. Por ejemplo, en el agua, ¿no? Los subíndices son 2 y 1, no se pueden simplificar. Entonces ahí la fórmula molecular y la fórmula empírica van a ser iguales.
Pero en la mayoría de los casos, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica, porque la fórmula empírica resultó de la simplificación. Para conocer entonces la fórmula molecular de un compuesto o fórmula verdadera, se debe indicar como dato este valor, esto me deben dar. No me van a dar de repente los subíndices, nada de eso, pero me van a dar la masa molecular. Yo voy a calcular la fórmula empírica y voy a comparar estos valores para saber cuántas veces es la fórmula verdadera respecto a la fórmula empírica. Por ejemplo, ¿no? Veamos un caso. Ejemplo número 6. Dice, se analiza un compuesto formado por los elementos nitrógeno y oxígeno. El análisis indica que el nitrógeno representa el 30,43%, por lo tanto el oxígeno debe ser el otro porcentaje, ¿eh? Porque son solamente dos elementos. Determine su fórmula molecular, me dice. Si la masa molar del compuesto es 92, su masa molecular es 92, del compuesto real, ¿eh? Con este porcentaje de nitrógeno y oxígeno, yo puedo hallar la fórmula empírica por los procedimientos jóvenes que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pero no me piden a mí la fórmula empírica, me piden la fórmula real, ¿no? La fórmula empírica que yo voy a hallar van a tener así, los numeritos más pequeños, y la fórmula real en realidad va a tener pues una cantidad más grande. Para saber cuál es la fórmula real, yo primero debo conocer esto, debo conocer estos valores y compararlo con el valor pues real, ¿no? El valor real aquí es 92. Entonces aquí primero voy a calcular la fórmula empírica. A ver, en este problema nos proporcionan como datos los porcentajes de cada componente. Nitrógeno, tal porcentaje, y oxígeno sería esto, ¿ah? 69,53%, porque el nitrógeno es 30,43%, ¿no? El oxígeno debe ser lo que resta. Entonces aquí también cuando me den porcentaje yo asumo 100 gramos y voy a tener la masa de los dos elementos y voy a calcular N. La clave es calcular N, número de mol. Se calcula así. Para el nitrógeno sería su masa 30,43 gramos entre 14. Esto está de dato en el enunciado. Sale 2,17. Para el oxígeno sería esta masa de acá, sacando porcentaje, 69,53 de 100 gramos, sale 69,57 gramos sobre 16, y esto sale 4,34. Esos son los valores. Ahora, aquí debo buscar los mínimos enteros para la fórmula. Y aquí me puedo dar cuenta, jóvenes, ¿sabes cuáles son los mínimos enteros? Miren, esos números. ¿En qué proporción estarían de números enteros? 2,17 y 4,34, ¿no? Este es el doble de esto, pues, ¿no? ¿Se pueden dar cuenta? No, este número de acá es el doble de esto. O sea, para ya no puedes hacer los pasos, porque cuando están así los números decimales, el paso 4 dice que dividir a los dos entre 2, el menor, ¿no? 2,17, que me sale 1, y aquí me va a salir 2 igualito. Pero para evitar hacer esas divisiones, yo de frente puedo ver la proporción, pues, si tengo habilidad matemática, ¿no? Se observa que la mínima proporción para las moles sería, este es como 1, este es como 2. Significa, joven, entonces que X e Y serían 1 y 2. La fórmula sería así. Nitrógeno 1, oxígeno 2, porque para el nitrógeno sería como 1, para el oxígeno como 2. Y yo cuando tengo este valor, jóvenes, cuando ya tengo este valor, puedo calcular esto. Porque el nitrógeno es 14, 2 oxígenos serían 32, sale 46. Esta es la fórmula empírica, es 46. Pero el dato del problema me dice que la masa molecular no es 46, sino más bien es 92. ¿No? Sería pues el doble, ¿no? El doble de 46 pues es 92, ¿no? Entonces significa que la fórmula verdadera es el doble de esto. Es el doble de esto. ¿Y cómo sería el doble? Duplicando los subíndices. Pues, ¿no? Aquí sería nitrógeno 2, oxígeno 4. Es así, o sea, esta fórmula empírica resultó de simplificar aquí y llegamos a esto. Por eso la masa de 92 pasó a 46. Pues. Entonces, para hallar la fórmula verdadera, yo necesito este valor, masa molecular, y conocer la fórmula empírica, ¿no? Yo cuando conozco la fórmula empírica, ya tengo esta masa molecular, solamente comparo con el valor real y voy a saber si es el doble, el triple, o en algunos casos puede ser igual, como hemos mencionado, ¿no? Pero la clave, jóvenes, en estos tipos de ejercicios es calcular N. Hay que hallar N, ¿no? Si me dan las masas, de frente lo divido entre la masa atómica. Si no me dan las masas, me dan porcentajes. Yo asumo 100 gramos y esos porcentajes se convierten automáticamente en gramos, igualito, dividido entre masa atómica, hallo los valores. Si los valores salen decimales y no se puede ver los mínimos enteros, divido a ambos por el mínimo valor, ¿no? El mínimo valor sería 2,17. Aquí divido entre 2,17 sale 1. 2,17 sale 2, ¿no? ¿Qué son los valores? Pues 1 para el nitrógeno,
2 para el oxígeno, ¿no? Pero yo de frente le he puesto porque se ve pues la proporción, ¿no? Se ve la proporción. Y así. Entonces, ese tipo de ejercicios, jóvenes, vamos a ver en esta práctica, que es la dirigida pues número 16, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer los cálculos ya en pantalla, jóvenes, de esta práctica, porque como se ha incluido pues dos conceptos, en realidad aquí el concepto de composición, que hemos visto 3 casos: composición molar, composición en masa y composición centesimal, porcentaje, y el desarrollo pues de la fórmula empírica y molecular, ¿no? Es bastante teoría para una sola clase, ¿no? Bueno, supone que la han incluido porque ustedes son pues selección, no son otro nivel, ¿no? Entonces, vamos a ver si en el tiempo que nos resta vamos a abarcar pues los 10 ejercicios que nos están indicando. Aunque algunos problemas aquí son directos, ¿ah? Dice, en este compuesto, primer problema, calcular el porcentaje de carbono, ¿no? Porcentaje. Entonces aquí vamos a utilizar composición centesimal, ¿no? ¿Cómo se hacía? Voy a escribir pues la masa molecular y voy a relacionar pues la parte, el todo multiplicado por 100, ¿no? Entonces vamos a decir aquí para este problema, el porcentaje en masa, de cada elemento en un compuesto se denomina composición centesimal. Esto lo hemos visto en la relación número 3 de el inicio, en la parte de composición, ¿no? En el compuesto se establece a partir de la masa molecular, ¿no? Entonces yo debo tener la masa molecular, que es el todo, para saber pues cada elemento cuánto ha aportado, ¿no? Para llegar a ese todo. Entonces aquí nuevamente voy a escribir la fórmula del compuesto. El compuesto tiene esta fórmula de acá. 2 carbonos, ¿no? Carbono 2, hidrógeno 6. Y lo que voy a hacer a continuación es calcular pues su masa molecular, ¿no? Para saber cada elemento químico cuánto contribuye pues de masa. Bien, en la fórmula vemos, miren que hay 2 carbonos, ¿ah? Cada carbono es 12. Ven acá, han puesto PA, ¿no? Esto es antiguo, jóvenes. PA ya no se utiliza, PA era peso atómico, ahora utilizamos masa atómica. 2 carbonos, cada carbono vale 12, entonces sería pues 2 por 12, ¿no? Recuerden que estas masas están en UMAS, ¿ah? Más 6 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1. Y esta suma nos daría pues 24 más 6, 30 UMAS, que sería pues la masa molecular del compuesto. Ahora, para hallar porcentaje de carbono, voy a relacionar esta parte. Esta parte corresponde al carbono, 2 por 12, o sea, 24, y este es el todo, ¿no? Esta es la parte pues total. Entonces voy a hallar ahora sí porcentaje, ¿no? El porcentaje ya lo hemos visto pues. Este problema, como le digo, es directo. Entonces sería así. Porcentaje en masa de carbono se calcula siempre parte todo multiplicado por 100, ¿no? La parte que le corresponde al carbono es 2 por 12, ¿no? Esa es la parte del carbono. Y el total es 30, pues, ¿no? 30 U más. Y todo eso multiplicado por 100. Y eso es todo, jóvenes, porque aquí ya es cálculo, ¿no? ¿Cuánto sale este porcentaje de carbono? Aquí sacamos, pues, cancelamos un 10, 10, ¿no? Tercia, aquí sería 4. A ver, sacamos 10 en esta parte, sería 4 por 2, 8 por 10, sería 80%, ¿no? 80%. Bien, entonces aquí la respuesta simplemente pues sería 80%, ¿no? Ese sería el valor. Este es un problema pues directo, como pueden visualizar. Cuando les pidan porcentaje, entonces vamos a establecer una relación pues entre la masa de un componente y la masa total multiplicado por 100. Aquí me pedían pues para el carbono, entonces relaciono la parte del carbono, que es 2 por 12, 24 unidades sobre 30, ¿no? Multiplicado por 100, eso me sale pues 80%, que corresponde a la clave C, ¿no? Para este ejercicio.
Bien, aunque no lo crean jóvenes, así les podría venir pues en un examen de admisión, ¿no? Porque en la parte de examen de admisión lo que se evalúa pues es el conocimiento básico, ¿no? De cada estudiante, que cada estudiante debe tener en la parte, en este caso, química. Bien, entonces la clave sería la C. Pasamos al segundo al segundo problema. Dice, determine el porcentaje de agua en el sulfato de magnesio dihidratado. Este también es un problema directo. Inclusive nos dan ya la masa molecular calculada, ¿no? La masa molecular calculada. O sea, el todo. Para yo hallar el porcentaje necesito la parte. La parte es el agua. Me piden el agua. Acá hay 2 moléculas de agua. Recuerden, jóvenes, que cada molécula de agua es 18 UMAS, ¿no? 2 moléculas de agua sería pues 2 veces 18. Y yo puedo calcular directamente aquí la respuesta porque la información pues viene así, ¿no? Vamos a decir aquí cómo ya se indica la masa molecular del compuesto y este posee 2 moléculas de agua, ¿no? Porque esta es una sal hidratada. La masa del agua corresponde a la siguiente cantidad. Solamente hay 2 moléculas de agua. Entonces decimos acá. Entonces, para el caso del agua, como hay 2 moléculas de agua, escribiríamos simplemente su parte, ¿no? Que le corresponde para el caso del agua. Le corresponde pues una masa que equivale a 2 por 18 UMAS, ¿no? Porque el agua es 18. Esto sería pues 36 UMAS. Ojo que aquí estamos operando de esta forma porque no le dan de dato masa atómica, ¿no? Entonces, si no le dan masa atómica, es por eso que me dan de frente la masa molecular y el agua pues es una sustancia bastante conocida, ¿no? Entonces ya conociendo pues esta parte del agua y conociendo el total, vamos a dar la respuesta porque la respuesta aquí sería directa. Decimos entonces, luego, el porcentaje en masa, eso se llama composición centesimal, ¿eh? Correspondiente al agua sería la siguiente cantidad, ¿no? Vamos a utilizar también la fórmula de la parte del agua. Este es el todo, 156. Y para que nos salga en porcentaje, utilizamos pues el factor 100, ¿no? Multiplicamos por 100. Entonces aquí voy a escribir el porcentaje en masa de agua, ¿no? Voy a copiar esto de acá. Se calcularía entonces como un cociente, ¿no? Siempre el porcentaje es parte todo multiplicado por 100. La parte del agua es 36 UMAS, 2 moléculas, y el total pues es 156 UMAS, eso viene de dato, ¿no? Multiplicado por 100, y eso nos daría pues la respuesta, ¿no? Y aquí ya viene la parte pues matemática, ¿no? Obviamente no es pues un número bonito, ¿no? Como pueden ver de las alternativas, sería simplemente 36 por 100 entre 156 y eso sale 23,07, ¿no? 23,07, que corresponde pues a la clave A de este ejercicio. Entonces quedaría así, la respuesta vamos a colocar acá, sería 23,07%. Así se entrega a jóvenes cuando es respuesta, porque aquí, miren, aquí yo no he puesto porcentaje, ¿verdad? Porque sería pues absurdo colocar porcentaje, se cancelaría pues con esto, ¿no? Entonces, como acá ya está implícito el porcentaje, solamente se pone el número, pero ya cuando se indica como respuesta, ahí sí se coloca pues el porcentaje, ¿no? Bien, entonces, eso sería pues la solución del ejercicio ¿dónde está? Del ejercicio número 2. Es un problema también directo. No hay muchas, pues, análisis que hacer, ¿no? En esta parte. Bien, para el ejercicio 3,
Para el ejercicio 3, también jóvenes, solo que aquí no está calculado pues la masa molecular. Dice, hay el porcentaje de agua que hay en el sulfato de calcio pentahidratado. Este sulfato pues tiene 5 moléculas de agua, ¿no? A diferencia del problema anterior que solamente había 2, ¿no? Entonces vamos a ir acá también para conocer los porcentajes en masa, en este caso, o composición centesimal, ¿no? De el agua en este compuesto. Se debe establecer una relación entre la masa del componente, en este caso el agua, y la masa total, ¿no? Que viene a ser la molécula. Para ello es necesario determinar la masa molecular. Todo parte de la masa molecular aquí, jóvenes. Es por eso que en esta primera parte es indispensable conocer la fórmula del compuesto. Entonces, nuevamente voy a escribir aquí la fórmula del compuesto. Y sería así, como pueden ver, está formado por un calcio, un azufre, 4 oxígenos en esta primera parte. Y esto está unido pues a 5 moléculas de agua. 5 moléculas de agua. Esto es una sal hidratada. Entonces, lo que yo necesito para esta molécula es su masa molecular. Y la masa molecular, como ya hemos mencionado, se calcula pues sumando masas atómicas que vienen como dato pues en el problema, ¿no? Hay que sumar un calcio, ¿no? Aquí es 40, ¿no? Más un azufre que vale 32, acá está 32, más en esta primera parte 4 oxígenos, sería pues 4 por 16. Bueno, acá vamos a poner las unidades porque todos están en UMA, todos son masa atómica, están en UMA. Y a eso hay que sumarle las 5 moléculas de agua. Cada molécula de agua es 18 UMAs, ¿no? Y nos daría un total que sería, ustedes pueden verificarlo también, sería 40 más 32 más 64 más 5 por 18, me daría 226 UMAs, ¿no? Nuevamente, a ver, vamos a verificar. 40 más 32 más 64 más 5 por 18, 226 UMAs. Entonces, ese es el total, jóvenes, ¿ah? Entonces, yo para establecer el porcentaje en masa, debo pues relacionar este todo, ¿no? Está acá, este es el todo, con la parte que yo quiero porcentuar, en este caso el agua, ¿no? El agua es esta parte de acá. Entonces para hallar el porcentaje sería la parte del agua sobre el total multiplicado por 100, ¿no? Y haríamos pues lo mismo que en esta parte de acá, voy a copiar esto de acá. Y haríamos lo mismo pues que en el problema anterior, ¿no? Solo que la